Ahí está. Bueno, ahí va. Comenzamos. Bueno, lo que sí voy a poder compartir es pantalla. A ver si está. A ver si se ve ahí, ¿no? Confírmame que se ve bien. ¿Se puede ver? ¿Se puede leer? Excelente. Bueno, dice así. Estamos en el capítulo 5. El capítulo 5 tiene la característica que enumera generalmente 10 cosas o 7 cosas. Vamos a hablar, la primera Mishnah, por ejemplo, del capítulo 5 decía, con 10 dichos fue creado el mundo. La siguiente decía 10 generaciones de Adán hasta Noah, 10 generaciones de Noah hasta Abraham. La tercera Mishnah decía 10 pruebas fue puesto Abraham Avinu. La cuarta Mishnah decía 10 milagros sucedieron a nuestros padres en Egipto y 10 más sobre el mar. 10 pruebas pasaron en el desierto. Y ahora vamos a la quinta Mishnah, que nos dice lo siguiente. 10 milagros se realizaron a nuestros padres en el Beit HaMikdash, en el templo, para nuestros ancestros. Ninguna mujer, 10 milagros, nos dice, se sucedían en el Beit HaMikdash, cuando uno viajaba a Jerusalén, a el Beit HaMikdash, era todo un suceso, era todo un evento. 3 veces al año viajaban de toda la tierra de Israel, de norte a sur, de este a oeste, y hacían una gran reunión en el monte Moriah, en el monte de donde estaba ahí la construcción hecha por el rey Salomón, diseñada por el rey David, que era la casa definitiva de Hashem, la casa definitiva donde moraba la divinidad. Eso que es hoy en día, esto es el Muro de los Lamentos, que lo que nosotros conocemos como Muro de los Lamentos o el Beit HaMikdash. Entonces, este lugar obviamente que tenía algo muy especial, y por lo general nosotros decimos que, bueno, era especial porque era un lugar histórico, porque es un lugar tan tradicional, y uno a veces siente una gran emoción al encontrarse en ese lugar, pero también ese lugar en sí mismo tenía, no era un lugar común, no era un lugar común y corriente, y lo que sucedía ahí no era común y corriente. De la gran diferencia, y nosotros hoy en día nos llamamos que estamos en el exilio, ¿no? En el galut, en la diáspora, y esa diáspora tiene que ver más allá también con el desarraigo, con el nomadismo, con el deambular, los judíos errantes de un lado al otro. Venimos de Turquía y de Siria y de Polonia y de Rusia y de Luxemburgo. Me acuerdo que los suegros de mi hermano, que vivían en Australia, entonces en esos lugares tenían esta característica de que la casa de los suegros de mi hermano tenían algo muy especial, que en las cenas de Shabbat, que solían invitar a mucha gente, en un momento de la cena decían, bueno, vamos a hacer un juego. El juego era el siguiente, que cada uno diga de qué país, en qué lugar o ciudad o país nació su abuelo, sus 4 abuelos. Entonces realmente se convertía en un mapa mundi. Uno decía Japón, otro decía Australia, otro decía Rusia, otro decía Siria, otro decía Argentina. Y era realmente un abanico de lugares muy interesante que hacía y hace a lo que es el judaísmo, que
está en todos lados, hay judíos de cada lugar del mundo, de cada lugar del planeta, pero más allá de esa distancia, de esa cuestión de no tener un lugar físico, y que de hecho con lo que es Israel hoy en día nos da esa calma, nos da esa tranquilidad, nos da esa sensación de decir, tengo un lugar en el mundo que es fuerte, que es sólido, que representa, que me identifica y que fue construido y que fue un lugar a la vanguardia de la tecnología y a la vanguardia de la seguridad y todos los avances que hay ahí y el crecimiento que tuvo también ahí, es el orgullo que nos genera, más allá de esa identidad nacional, que es algo histórico en los 2000 años de exilio, también había algo distinto, algo más todavía, algo superior a esa sensación que tenemos hoy en día, que era cuando ellos presenciaban lo que sería una manifestación divina directa, sin filtro, o por lo menos con mucho menos filtro de lo que nosotros conocemos hoy en día. O sea, es como, hay un ejemplo muy interesante que está traído en las historias hasídicas, que había una vez en Rusia, solían hacer un Fabrengen. Un Fabrengen es una reunión hasídica que se reúnen y dicen Lejaim, comen algo y hablan palabras de inspiración, palabras de sinceridad, palabras de Torá, palabras del corazón. Y en una ocasión estaban en un sótano, en un lugar oscuro, y se apagó la luz. O se quedaron sin velas, se quedaron a oscuras. Entonces el que estaba hablando dijo, ¿qué pasó? Nos quedamos sin luz. Pero uno de los que estaba presente dice, rabino, maestro, mashpía, no pasa nada, estamos sin luz, con el tiempo nos vamos a acostumbrar. Y los ojos se van a acostumbrar a la nueva realidad, a la nueva normalidad, a la oscuridad, y vamos a acostumbrarnos a esa manera. Entonces el Fabrengen encaraba, enfilaba para un lugar, pero cuando el mashpía, el disertante o el comunicador que estaba ahí, escuchó esas palabras, dijo, viró completamente el discurso, es una charla, no es un sermón, no es un discurso, es algo, una charla entre amigos, y entonces dijo, con estas palabras quiero hacer Fabrengen, con estas palabras quiero profundizar, que justamente no sea así nuestra vida, que cuando se oscurecen las cosas, nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad, sino justamente al revés. Uno tiene que estar consciente que está viviendo en la oscuridad. Entonces, luchar para salir de esa situación, luchar para destrabar, de liberarse de eso que uno está percibiendo. Entonces, otro ejemplo, obviamente similar, es que había un grupo de campesinos en Rusia, campesinos judíos, que generalmente eran posaderos, ¿no? Alquilaban una posada, había un feudal, había un señor feudal polaco o ruso, que tenía una comarca de cientos de hectáreas, que las había heredado, y él se dedicaba a tomar y a mantener su vida social activa, y alquilaba parte de esa comarca, de ese terreno, a diferentes, para el bosque, para la tala, para la posada, y muchas veces era tan fuerte, tan duro el alquiler y tan magro la ganancia, que el posadero judío se atrasaba con los pagos, se atrasaba con los alquileres. No era algo tan sencillo, era muy difícil la vida ahí, eran situaciones muy adversas, y muchas veces estos no eran hombres justos. Entonces, no era algo poco frecuente que cuando se atrasaban en los pagos de los alquileres, el señor feudal lo tomaba a la familia del posadero y a él posadero mismo prisioneros, lo tiraba a un calabozo, su mansión, y iba a cobrar un rescate a la comunidad.
y si la comunidad no pagaba ese rescate, él se quedaba, como se dice, pudriéndose en el calabozo toda la vida. Bueno, sucedió así, es como una anécdota, una parábola, que un posadero no se atrasó con el pago y el Poritz, el feudal, el señor de la comarca, lo mandó al calabozo, pero no había judíos en la zona y no había comunidad y nadie lo pudo venir a rescatar. Entonces, la familia quedó ahí en el pozo y todos los días le bajaban un balde con algo de alimento y se alimentaron ahí. Era una familia completa o dos familias. Pasó el tiempo, los viejos pasaron años, decenas de años, y los viejos fueron muriendo y nacieron personas nuevas en ese calabozo. Se ve que era espacioso. En ese pozo nacieron personas nuevas y ya había una segunda generación. Y de esa segunda generación solamente había escuchado hablar del mundo, de la realidad del mundo afuera del calabozo. Y así dice que pasó una tercera generación y ya eran nietos de los originales y ya habían olvidado completamente lo que era la vida real. Y un día uno de los iluminados vino, uno de los que estaba ahí, dijo, escúchenme, o bajó una persona y dijo, ¿qué hacen acá? Le dijo, escuchen, el mundo no es lo que ustedes ven acá. En el mundo hay árboles, y hay cielo, y hay verde, y hay pasto, y hay ovejas, y hay animales, y está el sol, y está el mar, y está el río. Y ellos se les reían, le dicen, ¿qué estás hablando? Lo único que hay acá es el balde que baja todos los días con comida. Y estos metros que están acá, y nuestro catre de alfalfa. Y eso es todo lo que hay. Y esa era la vida. Se había armado una comunidad subterránea. Eso es lo que ellos conocían y no podían creer que existiese algo afuera. Pero finalmente el hombre siguió insistiendo, la gente empezó a creer, pero no del todo, era como una utopía. Era una utopía que exista algo así como la superficie. Finalmente, un nieto o bisnieto del feudal original se enteró que tenía gente viviendo en el sótano, en el calabozo, y dice, qué acto inhumano es esto. Era un hombre un poco más misericordioso y decidió enviar una soga y rescatar a los prisioneros, rescatar a los cautivos que ya eran tercera generación. Y no podía creer que había gente viviendo ahí, y empezaron a sacar a la gente, y la gente no creía. Primero dice, ¿qué es esto? Nos quieren sacar, quieren inducirnos, quieren absorber, no conocemos, tenían miedo de salir, y fueron saliendo y descubrieron que había una realidad distinta. Bueno, este es un ejemplo para cuando nosotros hablamos de la llegada del Mashiach, o hablamos de la era mesiánica, o una era de paz, una era de prosperidad. Cuando uno escucha estas palabras le parece una utopía irrealizable, dice, el mundo no es lo que conocemos, pero de alguna manera vivimos en esto, vivimos en la oscuridad. No conocimos lo que es esa luz, no conocimos nunca el estado, el nivel de algo luminoso. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque está hablando acá de los milagros que sucedían para nuestros antepasados, para nuestros padres en el Beit HaMikdash. O sea, el Beit HaMikdash no era un lugar común, era un lugar donde uno iba y veía divinidad. No te lo contaba, no era un cuento, no era un relato, era una cuestión que uno podía ir y ver. Y aquí enumera 10 milagros que sucedían en ese lugar que podían demostrarse. El primero dice así, lo ipila y llame reas basar a Kodesh. No perdió ningún embarazo, ninguna mujer abortó, perdió el embarazo debido a los antojos causados por el aroma de la carne asada de los sacrificios, de los korbanot. Esto tiene que ver, segundo, con una cuestión de que no era común que si una mujer sentía un antojo por algo, por un aroma de una carne, y después eso le generaba complicaciones, podía llegar a perder el embarazo, pero nunca sucedió esto por antojos generados por el aroma de la carne. Otro punto que es importante, cualquiera que tiene carnicería
o cualquiera que manipula carne para comer sabe. Hoy en día tenemos cadena de frío, tenemos heladera, tenemos freezer, pero en la época de antes no había nada de todo eso, y en la tierra de Israel es un lugar bastante cálido, pero la carne de los sacrificios nunca se pudría. No hubo caso de que una carne quedó y se pudrió. Esto es un milagro. Otro de los grandes momentos, otro de los grandes temas, cuando uno va a hacer un asado, o cuando uno va a hacer hay ciertos lugares, a veces uno va al descampado, a veces en la ciudad también, saca un poco de carne para hacer asado y se llena de moscas. Acá dice, no se veía ni una mosca en el lugar donde se cortaban los sacrificios. Era una faena, era un lugar donde habían toda una depostada, se desollaban los animales, no había ni una mosca en el lugar. Otro milagro. El cuarto milagro es el Cohen Gadol, nunca quedaba impuro en Yom Kippur. El Cohen Gadol, de hecho, tenía que sumergirse y prepararse específicamente para el día de Yom Kippur. Y en el día de Yom Kippur era muy preciado que el Cohen Gadol no se impurifique teniendo contacto con algo impuro, o él mismo teniendo una emisión seminal o un accidente nocturno, y él no lo tenía. Nunca sucedió que lo tuvo, y esto es un milagro también, porque en cientos de años, estamos hablando casi 900 o más años presentes de Beit HaMikdash, podía haber sucedido. Estamos hablando de una cantidad muy grande de probabilidad adversa. Otra idea tremenda es que las lluvias no apagaban el fuego de la pira de leña del altar. No había techo, no era un quincho, no estaba techado, todo el tiempo ardía una pira de fuego encendido sobre el altar, y el fuego, el agua, no podía apagarlo. Por más que haya una tormenta, por más que haya lluvia, por más que llueva todo el día, el agua no podía apagar el fuego. Que de hecho era un fuego divino, un fuego especial. Se prendía el fuego de abajo también, o sea, se prendía todos los días la pira, pero también era un fuego celestial que hacía que esté encendido el fuego. Sexto milagro que sucedía, que nos dice la Mishnah, había sobre el altar el humo que subía desde los corbanos de los sacrificios, ascendía de manera vertical, sin moverse, sin oscilar, sin desviarse para un lado o para el otro. De hecho, cuando uno enciende una fogata o una chimenea, va a ver que el fuego va con donde va el viento. Si hay viento para un lado, va para ese lado; si hay viento para el otro, por el otro lado. Pero por más que había viento y ventisca o lo que sea que haya, la columna subía vertical, recta, que se legaba del fuego del altar y subía hasta arriba. O sea, de hecho, uno desde lejos podía ver la columna de humo que subía de manera vertical. Otro de los milagros también que trae acá, ningún detalle descalificador se encontraba nunca con la ofrenda del hombre el segundo día de Pesaj, con las 2 barras de pan ofrecidas en Shavuot, o con el lejem panim horneado de cada semana. Había momentos del pan en el Beit HaMikdash. Uno de ellos es para Pesaj. Nosotros contamos el omer. El omer es una medida de cebada que se acercaba a una panificación, un horneado de cebada, unas matzot de cebada, que era de una medida de volumen que era un omer, y nunca encontraron nada descalificador, y había muchos detalles que podían descalificar, no sé, gusanos o mala praxis, o sea que si alguien no hacía las intenciones correctas o no lo cortaba de manera correcta, había diferentes problemas que podían tener, nunca los tuvieron, ni con las 2 barras de pan que se traían en Shavuot, que era el primer pan leudado que se traía. De hecho, casi todo lo que había de panificación en el templo, que había bastante, porque con cada sacrificio animal se acercaba también lo que era una minjá, una ofrenda vegetal, y en Shavuot en particular era pan panificado, que no era matzot. No había nunca problema, y con el lejem panim era un pan que se horneaba cada semana con una forma muy particular, como de una caja,
eran 12 panes, que de hecho tenían un simbolismo muy fuerte, y estaban en la sala interior, y de hecho era un gran privilegio poder participar en el horneado o en el consumo. Kohanim lo comían al finalizar cada semana, nunca hubo ningún problema con eso. Que también, como digo, no era muy probable que esto suceda. Cuando el pueblo permanecía de pie en el Beit Mikdash, y esto es algo fabuloso, difícil de explicar, es un milagro inexplicable, o sea, impresionante, el lugar físico del Beit HaMikdash era reducido. Si uno estudia las medidas del Beit HaMikdash, no era muy espacioso en términos prácticos. Y gran cantidad de gente subía a el Beit HaMikdash, a ese lugar. El lugar tenía la particularidad que, por más que estaban amontonados, pero cuando se inclinaban, tenía mucho espacio. Otro punto es, ninguna víbora ni escorpión causaba daño en Jerusalén, que esto, digamos, había, en esa época no era tan sencillo el tema de, era más todo más campestre, y había víboras y aracnones en la ciudad, nunca picó a nadie, y nadie le decía a su amigo, y este es un milagro que también que tiene que ver con el hospedaje, la capacidad de hospedar y de recibir, es nunca nadie le dijo a un amigo, Jerusalén está demasiado llena para quedarme para la noche. A pesar que subían cientos de miles de personas a un lugar en espacio reducido, todos entraban y todos podían encontrar su lugar. Bueno, este es un poco el resumen de los 10 milagros que sucedían, y muchas veces acá también tenemos una descripción interesante de lo que es un milagro. Por un lado, un milagro es algo que rompe con la naturaleza, pero a veces, ¿cómo rompe la naturaleza? A veces de manera extraordinaria. Por ejemplo, esto de que permanecían amontonados y se aposternaban, se inclinaban con espacio, es algo que trasciende las leyes de la física, porque el espacio no se puede expandir, pero acá conjugaban que estaban amontonados y se aposternaban, o sea que extendían manos y pies y tenían lugar. Pero aún así los reconocemos como milagros de Hashem. Y esto tiene que ver con esto de que ninguna mujer perdiera embarazo, o que no había una mosca. Uno dice, bueno, tal vez tiraban, no sé, repelente para insectos. Pero muchas veces vemos maravillas, que el mensaje es acá, no todos los milagros tienen que ser algo tan que rompan las leyes de la física. Podemos agradecer por los milagros naturales, despertarse a la mañana, que sale el sol, o que cuando cae la nieve, poder caminar, poder vivir, divertirnos, y esto también tiene que ver con el reconocimiento de los milagros. Por eso están traídos acá también. Sobre esta cuestión de que estaban parados y se aposternaban en espaciosos, una vez un estudiante se quejó que el resto de los amigos, bueno, hay varias versiones sobre quién dijo esta historia, pero un hombre se quejó de que la gente no le prestaba el respeto que él se merecía, y como se dice literalmente, lo pisaban, lo pisoteaban, lo pasaban por arriba. Entonces se fue a quejar con el maestro, con el líder, le dice, maestro, siento que la gente no me respeta, me pisotean, me pasan por arriba. Y el maestro, conociendo quién era esta persona, le dice, mira, cuando una persona ocupa su lugar, entonces cada uno tiene espacio para caminar, para moverse. Pero cuando una persona quiere ocupar con su ego todo el lugar, entonces la gente no le queda remedio de pasar que pasar por encima tuyo. O sea, vos te extendés por todo el lugar y nadie tiene lugar para pisar, si te pasan por arriba, pero no es que, o sea, le dijo, la gente te pasa por arriba porque vos querés ocupar todo el lugar también. Entonces acá tiene esta cuestión en las palabras que dice, que se paran amontonados cuando uno se quiere erguir y sobresalir y destacarse y ser el centro de la escena, te amontonás y te presionás y te apretás. Pero cuando te aposternás, cuando uno decide inclinarse, cuando uno decide ser humilde, hay lugar para todos. Cuando dos personas
trabajan en un lugar y no le molesta, no hay ego, no hay discusión, entonces hay lugar para todos y todos pueden colaborar y aportar su parte, etc. Pero cuando cada uno quiere destacarse, entonces ahí se empiezan a apretar y empiezan a discutir y a disputarse cada centímetro. Entonces esta es una enseñanza en la paradoja de pararse apretado e inclinarse cómodo. También la palabra tzfufim tiene que ver, y esto es algo que lo vi en 770, cuando uno conoce en Brooklyn, el templo donde el Rebbe hacía tefilá tantos años, el lugar, el Beit HaMidrash principal, en 770 en Estados Unidos, es un lugar que no es tan grande en espacio para la cantidad de gente que recibe. Y de hecho, cuando uno pasaba un Rosh Hashanah en ese lugar, muchas veces era, ¿cómo se dice? Era poco el espacio y uno tenía que apretarse, hay empujones y ahí está. De hecho, cuando uno se quería bajar de un lugar, de una tarima, y tratar de salir a la entrada, y había tanta gente que te tardaba tocar el suelo como 10 minutos, porque quedaba suspendido en el aire, apretado entre la gente que estaba ahí. Bueno, por eso también la palabra zafuf en hebreo tiene que ver con flotar. Entonces estaba tan lleno que la gente quedaba suspendido, sostenido por la multitud de gente que lo tenía. Algo interesante sobre esto que dijimos del Cohen Gadol que podía tener impureza. En un momento hablamos en la Mishnayot de Rabbi Hanina Sgana Kohanim, Rabbi Hanina el suplente del Cohen, porque todo Cohen Gadol tenía un suplente preparado. En caso del Cohen Gadol se impurifique, aparecía y tomaba la posta el segundo. Pero nunca sucedió que esto pase, y por eso esto es uno de los milagros que está traído acá. La importancia de respetar que Hashem hizo un milagro, de alguna manera, que no suceda una vergüenza para un Cohen Gadol que tenga que ser reemplazado. Uno de los milagros que dijimos acá era de que en Jerusalén no habían serpientes, que no habían alacranes y serpientes, y tiene que ver la serpiente y el escorpión, y acá hay una variante interesante, que es una sijá del Rebbe interesante, que habla sobre la mordida de la serpiente y la mordida del escorpión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En la psicología de las personas y en el servicio a Hashem, tenemos lo siguiente. La serpiente tiene un veneno caliente, entre comillas. Quema el cuerpo con el calor, el veneno de la serpiente. Mientras que el escorpión, el veneno del escorpión propaga un frío por todo el cuerpo de la víctima. Son dos efectos de los venenos de estos dos animales venenosos mortíferos. Y esto representa dos formas de envenenarse cuando uno es servicio a Hashem. Si uno es demasiado apasionado, tiene un veneno demasiado caliente, demasiado hervor por lo terrenal, está envenenado por la pasión, entonces no puede progresar en el servicio a Hashem. Y si uno es demasiado frío e indiferente frente a las cosas espirituales, también no logra conectar, no logra vincularse con algo espiritual. Entonces acá nos dice, en Jerusalén, que también tiene que ver con Irá Shlema, el respeto, la condescendencia, el temor a Hashem, Irá Shamaim, Shalem, que sea pleno, que sea completo. Entonces, en Jerusalén, en el temor al cielo, que no había nunca que sea demasiado tarde para sucumbir frente al calor del veneno de la víbora y al frío del veneno del alacrán. O sea, poder mantener ese balance de temperatura, ese templado, de no ser tan pasional que el fuego te consuma, y no ser tan frío, de ser frío, indiferente y distante hacia las cosas de divinidad. Esto es el milagro de que la serpiente no mordía y el alacrán no mordía tampoco. Obviamente que después que se destruyó el Beit HaMikdash, el lugar seguía siendo, y hasta hoy en día es un lugar de
reunión, un lugar de mucha fuerza espiritual, es el lugar del Beit HaMikdash, que hasta hoy en día viajamos al Kotel, a pesar que no vemos los milagros como los veía la gente antes, tiene una virtud, porque el amor que tenemos trasciende incluso la manifestación, incluso los milagros. Eso es hablando bien de nosotros mismos, y hablando bien de lo que dijimos al principio, de que uno vive en la oscuridad, y había personas que vivían en la luz. O sea, en época del templo, ellos podían ver a Hashem. Entonces podemos rescatar que el mérito de ellos no era tan grande como el nuestro. Porque nosotros como pueblo, a pesar de estar 2000 años exiliados, deambulando en la oscuridad, en el calabozo, en lo del feudal, tercera generación, bisnietos de la oscuridad, recordamos todavía a Hashem. Y tenemos esa esperanza, y tenemos el deseo de mejorar. Entonces nuestro mérito es mayor que el de ellos, porque el de ellos uno podía atribuírselo a la revelación que tenía. Es como cuando una persona dice, cuando te va bien, es fácil creer, cuando te va bien es fácil ser agradecido. ¿Qué pasa cuando enfrentás un momento, un desafío, una prueba? Ahí es cuando realmente se ve la calidad, donde se ve el temple. Y por eso nosotros tenemos esa ventaja, esa virtud. En nuestra durabilidad, en nuestra perseverancia, en nuestra conexión, que trasciende incluso los milagros físicos. Había una pequeña historia, había una vez el Rab de Brisk, Reb Chaim Soloveitchik, uno de los grandes pensadores, eruditos en Europa, que Reb Chaim Brisker le molestaba ver que algunos estudiantes de la yeshiva caminaban de un lado al otro todo el tiempo. Mientras hacían la tefilá, cuando estaban rezando, se movían, caminaban. Entonces, un día llamó a uno de ellos y le dijo, la Mishnah declara que uno de los milagros del Beit HaMikdash era que los visitantes, la gente que participaba en el Beit HaMikdash, estaban amontonados, pero cuando se inclinaban tenían espacio. Ahora pregunta, ¿no hubiera sido un milagro mayor si tuvieran espacio incluso cuando estaban de pie? O sea, ¿por qué el milagro tenía que ser solo cuando se inclinaban? Que sea el milagro todo el tiempo, entonces podían estar cómodos y no tenían que estar amontonados. Entonces Reb Chaim siguió diciéndolo con un poco de humor. Quizá entonces el espacio justo que estaban parados amontonados era parte del milagro. Si hubiera habido demasiado espacio, el milagro del romper la física del espacio hubiera sucedido cuando estaban parados. Y si hubiera habido espacio para que estén todos cómodamente de pie, como es una falta de respeto frente a Hashem, empezar a dar vueltas y a caminar de un lado al otro cuando se habla con él, el milagro era que estén amontonados, que incluso si alguien quisiera caminar de un lugar al otro, no pudiera hacerlo. O sea, fue un mensaje subliminal para decirle que este hombre deje de dar vueltas mientras rezaba, que se quede en el lugar y que esté en ese lugar y no se mueva de un lado al otro mientras rezaba. Bueno, esta es un poco la idea. Vamos a decir alguna palabrita más. Obviamente esta Mishnah no solamente es una cuestión de una narrativa histórica de lo que sucedía, hay libros de historia, el Pirkei Avot no es un libro de historia, sino que nos viene a decir una lección en cómo vivir. Previamente los milagros que dijimos, 10 cosas sucedieron a nuestros padres en Egipto, hablaban de las leyes de romper lo sobrenatural. Y cuando se partió el mar también, algo fenomenal, algo que rompía la naturaleza. Pero acá en este caso, como dijimos antes, que los milagros sean que una mujer no pierda a su hijo, o que no haya una mosca, o que no se pudra la carne, no es algo fenomenal, no es algo que uno diría, wow, qué fenómeno, qué cosa trascendente. Entonces, uno de los puntos que acá decimos es el milagro de lo natural.
también recordarnos el milagro de lo natural. Esto es un poquito lo que tenemos que recordar, los milagros un poco entonces de todos los días, que las cosas funcionen, que el auto prenda, que tenga comida, que tenga agua caliente, que pueda pegarme una ducha, que tenga mi heladera con comida, que esté bien de salud. Son milagros para tener en cuenta y para agradecer. Entonces, así como en ejemplo ellos lo reconocían ese milagro y le daban esa relevancia, nosotros también que podamos reconocerlos, darles relevancia, darles importancia que corresponden y ser agradecidos. Así que bueno, este es un poco el mensaje de la Mishnah. Gracias a todos por participar. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, Yossi, por enseñarnos tantas cosas buenas, tanto que aprendemos día a día con todos